Qué lindo chico. Ah, es modelo también. Qué lindo chico. ¿Quién será? ¿Cómo andan amigos? Amigos, colegas, principalmente los amigos de Insane Motherboard. Me agarraron justo, estaba leyendo unos datasheets y estudiando un poco como siempre. Eh, pero bueno, ya que estamos, me gustaría mostrarles un video sobre una placa que estaba estudiando justamente. Es una placa bastante antigua de una ASRock M15, tecnología con puente norte y puente sur de Intel. Placa vieja, pero aún reparables, con bastante uso. Así que, bueno, es una placa que no tiene encendido, no enciende. Tiene un consumo bajo en standby, en S5. Y empecemos a analizar a ver qué encontramos. ¿Qué les parece? ¿A lo nuestro? Acá estamos con nuestra placa. Ya la máquina desarmada, obviamente. Nuestra placa en mano. Voy a arrancar más o menos explicándole cómo llegué al punto donde les voy a comentar ahora y rápidamente los pasos que fue haciendo. Esta placa, si la alimentamos con nuestra fuente de laboratorio, tenemos un consumo de unos 4 mA. Si le damos power, tiene el botón acá, darle power en la misma placa, no hace nada. Eso es un detalle interesante. Antes de desarmarla lo pueden notar muchas veces. Si hace algún tipo de consumo variable, así sean unos pocos miliamperes, ya pueden sospechar de que el botón está funcionando bien, que le está llegando una señal al EC y demás. En este caso no hace nada, así que hasta podríamos sospechar del botón. Podemos tener falla desde el mismísimo botón a cualquier otra cosa en realidad. Ahora vamos a ver cómo podemos ir descartando. Bueno, primero que nada, no fue lo primero que hice, pero bueno, el botón lo podemos descartar si lo verifiqué. Es muy fácil, ponemos nuestro multímetro en continuidad y apretamos y vemos si hace nuestro bip. O bien alimentamos la placa, vemos si llega la tensión a nuestro botón, apretamos el botón y vemos si cae a cero. Esa es una posibilidad. De esta placa no tengo esquema, no hay esquema de esta placa, o al menos no lo encontré. Por ahí capaz no lo busqué bien, pero yo por lo menos no lo encontré. Lo que sí tengo es algunos datasheets. Encontré una imagen de otro esquema que tiene el mismo IC. Es el IT8502. Tengo el MAX 17031, que es el IC de Always. Y tengo el MAX 17015, que es el IC de Charger. Con esto más o menos nos podemos orientar. Un detalle: cuando bajan imágenes así de otros esquemas del LC principalmente, no se fíen, porque recuerden, para el que no lo sabe, lo va a saber ahora, hay muchos pines del LC que son configurados. Son configurados con el LC BIOS, justamente. Su firmware configura los pines de entrada y salida, los GPIO que vamos a encontrar. Fíjense que muchas veces encontramos, por ejemplo, acá ADC0 barra GPIO. Esto es un pin configurable, así que lo que acá dice que entra temp mbat podría ser ADID, por ejemplo, que es en el pin 68. Configuran estos dos pines al revés y ya nos cambia pero por lo menos sabemos, por ejemplo, los pines de alimentación, el LPC. Los pines del LPC son los mismos. Hay mucho detalle que podemos sacar de una simple imagen. La parte de CPI, la parte de KBC. Pero bueno, siempre por ahí no tengo esquema. Rara vez trabajo con esquema porque a la práctica lo va
adquiriendo la forma de trabajo sin esquema, pero muchas veces la necesitamos y por más experiencia que tengamos, por ahí nos cuesta sin esquema, y entonces descargar aunque sea una imagen de otro esquema o otro esquema, si tenemos que recordemos que tiene el mismo IC, nos puede servir de ayuda, orientación. Bueno, no la quiero hacer muy larga, esos son detalles, tips que les puede servir. Como les dije, verificar el botón de una manera mecánica, de una manera eléctrica, digámosle, que le llegue tensión y la tensión del botón caiga a cero, porque el switch lo que hace es mandar la tensión que llega a esa, generalmente en la mayoría de los casos es mandarla a ground para que haya un estado bajo, y ese estado bajo viene al EC para darle la indicación al EC de que se apretó el botón de power. También se puede hacer trabajito de continuidad. Lo que pasa es que muchas veces no va directo del botón al EC, pasa por un MOSFET, un transistor digital, hay de muchos tipos de circuitos. Pero se podría ir buscando manualmente, vos medir continuidad y llegar hasta ver qué pin es el que pertenece al power, para saber si está llegando al EC esa señal de estado bajo. Podemos verificar si casualmente la que figura en nuestra imagen que conseguimos en Google de nuestro IC es la misma. Por ahí es un estándar que usa cierta cantidad de placa, y si un esquema de una placa de otra de la misma marca, un esquema de una placa de la misma marca pero de otra placa, por ahí puede coincidir y podemos usarlo de guía. Si medimos ahí y vemos que está el estado bajo cada vez que apretamos el power, podemos confiar de que esté funcionando. Ahora, si no hace nada y estamos sacándolo de un esquema que no es el correcto, no nos fiemos. Puede que sea y esté funcionando mal, como puede que no sea. Así que tener esos detalles, esos cuidados. Bueno, después de haber verificado el botón de power, arranqué por lo más básico, que no es necesario. En realidad fue por donde arranqué inicialmente, no me fui directo al power, pero la entrada de alimentación, ver si pasa el circuito de entrada. En este caso pasa por entra por el conector, pasa por unas bobinas y unos capacitores que hacen de filtro de entrada, y va directamente a un MOSFET que tenemos de este lado. Pasa por este MOSFET y va directamente a la resistencia de sensado, que trabaja junto con el charger, con nuestro 17015E. Verificamos que ese MOSFET se active, en su gate tenga la tensión correspondiente para activar y deje pasar la tensión, y tener la tensión en la entrada y en la salida del MOSFET, y en la resistencia de sensado tenemos nuestra alimentación de 19 volt ya verificada. Con eso descartamos que el circuito de entrada no esté funcionando. Ya sabemos que nuestra placa está teniendo los 19 volt principales, ¿no? Son la tensión principal con la cual se alimenta. Siempre hablando de la alimentación desde el cargador, que yo siempre recomiendo que empecemos a analizar por ahí. Si hay una falla después con batería, se verá después, pero con el cargador siempre tiene que andar. Luego de eso, me fui a verificar nuestras tensiones principales en S5, nuestras famosas Always. En este caso tenemos el circuito acá, son estas dos bobinas, cada salida de 3 y 5 volt, controlado por este IC que es un Max 17031. Verificamos nuestra salida y tenemos 3 volt en una y no tenemos los 5 en la otra. He leído por ahí comentarios o pedidos de ayuda de que le faltan los 5 volt Always. No se confíen, revisen bien el circuito. Yo por eso bajé el datasheet y lo verifiqué. Por ahí no quiere decir que no están dando esa salida. Por ahí esta placa de hecho lo tiene, algún tipo de ahorro de energía, para que cuando den power recién prendan la tensión de 5 volt, que no son necesarias en S5 muchas veces. Verifiqué el IC, tenía las tensiones de los reguladores lineales que obtiene ese mismo IC, la salida de 3 volt estaba funcionando estable y la de 5 volt no tenía. Entonces fui y revisé directamente, quizá en otro video lo podamos llegar a ver en alguna falla de alimentación Always que esté fallando. Si me llega a tocar, lo voy a hacer algún video y lo voy a explicar más detalladamente. Pero bueno, básicamente me faltaban las de 5. Lo que hice fue verificar la habilitación. La mayoría de esos IC tienen una habilitación para cada salida. La de los 3
mido, tengo una tensión que me indica a mí que esté habilitándose esa. No recuerdo en este momento si era un estado alto o un estado bajo, me tendré que volver a fijar en el datasheet. Y en la de 5 tenía una tensión que no me la habilitaba. Entonces dije, no, posiblemente como no tengo esquema, podría también estar fallando la habilitación, el circuito de habilitación, quizás tiene algún circuitito, algunos componentes que incluyen esa habilitación y estén fallando. Puede pasar, se nos complicaría un poco más la falla, pero yo decidí pensar de que eso se active después. Y me fui directamente a ver el por qué no enciende esta placa, porque normalmente si no tengo los 3 volts puede ser que una placa no encienda. Los 3 volts son los que alimentan nuestro EC, nuestro KBC, EC o superior, como lo quieren llamar, que es el que va a controlar nuestro arranque, digámosle. Por lo tanto, si yo tenía los 3 volts y no me faltaban los 5, pero la habilitación no estaba, yo sospecho que el EC en algún momento va a mandar esa habilitación para levantar esos 5 volts cuando yo le dé power. Entonces directamente volví hacia atrás para ver si hay algún otro problema. Verifiqué si tengo comunicación con el EC BIOS, lo tengo. Tengo comunicación con el osciloscopio, verifiqué que haya transferencia, no quiere decir que no esté corrupta ni o no, pero por lo menos sé que está trabajando el EC con la EEPROM y verifiqué las alimentaciones del EC, que el circuito esté alimentado. Si las alimentaciones están, se ve que con cierto bloque, por lo menos con el bloque CPI del EC está funcionando, porque con la EEPROM está trabajando. ¿Qué más me puede faltar? Y aquí vamos a la falla. Muchos les va a parecer una pavada, pero hay muchos que lo pasan por alto. Hay una señal en la mayoría de las configuraciones de las distintas marcas de placa, la gran mayoría, de una señal muy común que el EC necesita saber algo que le indica, alguien que le diga que fue conectado a una alimentación. No solamente que me alimenten, sino que me digan que fui alimentado, que estoy correctamente alimentado. Es una señal que normalmente se llama hace OK. Vamos a pasar al datasheet, así se los muestro. Fíjense. Este es el IC Charger, el Max 170015, que tiene esta placa. El circuito de entrada, la resistencia de sensado que les mencioné hoy, todo. Hasta acá yo tengo los 19 volts, por eso siguen y alimentan mi CD Allway, etcétera, etcétera, y todo lo que dijimos recién. Pero fíjense que antes de pasar los MOSFET de entrada y demás, hay una línea con un divisor resistivo que le da un valor X, ahí habría que calcularlo, a un pin llamado AC-IN. Como lo indica, siempre intentemos utilizar la lógica con los nombres en los esquemas o en los datasheets. Como lo indica, igual esto es un datasheet, podemos verificarlo porque debe estar el pinout. AC-IN es la AC del cargador, IN de entrada. O sea, esto es una señal que indica al charger que se conectó al cargador. En el datasheet nos dice, si lo ponemos a leer, me parece que es una pérdida de tiempo, bájenlo en todo caso y léanlo, les va a venir bien para entender quizás algún otro concepto. Pero básicamente dice que cuando tengamos X valor acá, en el pin 17 AC-IN, vamos a tener en la salida AC-OK otro valor. Este AC-OK normalmente va directo al EC. Entonces cuando yo enchufo un cargador, el charger con sus diferentes protecciones y formas de proteger la entrada, de cortar la tensión de entrada, revisando, sensando la corriente a través de la resistencia de sensado y demás, recibe esa señal de que ingresa un cargador. Si está todo correctamente, va a dar un valor en AC-OK para decirle al EC si estamos conectados a la corriente, empezar a trabajar. Básicamente sería algo así. Entonces, lo que podemos hacer como una muestra, como una pruebita rápida, primero que nada voy a mostrar, vamos a pasar a esta cámara, no, vamos a bajar esta y vamos a poner esto. Yo voy a alimentar la placa.
Voy a conectar nuestro cargador. Yo ya lo tengo más o menos visto cuáles son los pines para no perder mucho más tiempo. Ahí tenemos nuestros 4 mA de consumo. Y podemos verificar, por ejemplo, nuestro valor directamente en el ACOK, en el que iría en el LC. Yo lo que hice, como no tenía el esquema, algo que no les aclaré, fue tocar el pin de ACOK en el charger, que sí tengo datasheet, sé cuál es, sé que es el pin 7, sí o sí, y no puede cambiar. Toqué ahí con el multímetro en continuidad y fui barriendo en los pines del EC hasta que me haga continuidad. Verifiqué todos los pines a ver si había más de uno por la duda. No, había uno solito que me indicaba continuidad 100%, nada de 0,5 ohms, no. Yo tengo una pérdida en las puntas de 0,35 ohms más o menos y me marcaba 0,35 ohms, o sea, continuidad perfecta entre uno y otro. Ahí verifiqué que era ese nuestro pin. Podíamos verificarlo, medirlo también en la misma salida del charger, obviamente. Pero si sabemos cuál es el pin también, podemos saber si no está esa pista cortada y ver que llegue al EC. En el EC yo ya lo verifiqué que nuestro pin es este, pero ya verifiqué esa línea hasta esta resistencia o hasta este jumper o test point, perdón, y está bien, esa línea no está cortada. Entonces, para no tocar ahí y correr riesgo de tocar otra cosa con la punta del osciloscopio, toco en el test point y vemos que tenemos 3,7 volt en el osciloscopio. Me marca, posiblemente no estén viendo. Vamos a cambiar de cámara nomás, así que va a ser mejor que lo ven así. Acá van a ver 3, ¿ven cómo sube y baja? Bueno, está configurado a 5 volt por división. Supongamos yo les pongo 1 volt por división, van a ver que sube hasta 3 casilleros y un poquito más. 3 casilleros y un poquito más. Tenemos nuestra línea de ACOK en 3.3 volt. Lo más normal es que pueda ser una señal active low, que tenga que estar en estado bajo. Esto puede variar, tengan consideraciones en los datasheets, leanlo, fíjense. De todas formas, es un estado alto o un estado bajo. Si prueban cambiar de estado, no va a pasar nada. Lo que vamos a hacer, como prueba rápida, ya que tengo un estado alto ahí, claramente 3,3 volt, vamos a darle un estado bajo. Fíjense el consumo de la fuente en 0,4 volt, y si yo fuerzo ese estado alto a un estado bajo con la brusela, simplemente hago un puente a ground. Miren el consumo. Para eso utilizo la fuente yo. Memorizarme consumos de S5 para X máquina, sí, a alguno le puede servir, no sé, ve 200 placas por día igual, y bueno, sí, memorizarse todos los consumos de una placa que ve muchísimo puede ser, no es mi caso. Entonces yo lo que uso es para tomarle el pulso a la placa. Básicamente es tomarle el pulso a la placa. Yo sé que donde varío algo pasó, porque me cambió el consumo. Y aprovechemos, le voy a volver a hacer el puente. Opa, casi hago macana. De hecho se fue a 18 horas. Ah, no, está 11. Y vamos a darle power. Miren, 1 ampere. Aprendió el cooler. Esta placa arrancó. Voy a apagar porque no sé si está todo bien enchufado, disipador y demás. Pero se dieron cuenta que arrancó. Entonces evidentemente nos está faltando un estado bajo en la salida del charger. Así que sabemos que desde el pin 7 del charger hacia atrás está nuestro problema.
o es el IC de Charger, o es la entrada de la CI. O sea, recuerden que vimos en el esquema que había un divisor resistivo. Vamos a revisar eso entonces. Desconecto mi placa. Yo ya las tengo vistas. Para agilizar el video busqué más o menos componentes, porque como no tengo esquema sabía que me iba a demorar. Eso estaba por acá. Son estas dos. Son estas dos resistencias. 01D y 13D. Si no me equivoco, 01D por lo que había verificado es 100K y 13D creo que son 12K. Eso lo pueden calcular el divisor resistivo, pero creo que les da algo de 2,7 volt, 2,6 volt, más o menos. Generalmente son por ahí los A6. Lo que voy a hacer, ya que tengo ubicado mis resistencias, es volver a alimentar. Tengo mis... Todavía no tengo mis 4 porque me falta el negativo. Acá está el negativo. 4 mA como estaba, con la falla. Y vamos a verificar qué tenemos en nuestro divisor resistivo. Vemos que está conectada acá. De hecho hay un test point para verificar ese valor. Y tenemos... No llega a 1 volt, 950 milivolt. Si en nuestro charger no llega a ese valor, posiblemente no tenga ese OK. El IC puede estar dañado aún. No sabemos quién nos está tirando abajo. Tenemos una resistencia que va conectada a ground. Tenemos una resistencia que toma los 19 volt para hacer formar el divisor resistivo. No sabemos si esa está fuera de valor y nos está limitando más y no nos deja pasar el valor correcto. O sea, puede ser cualquiera de las dos resistencias, incluso las dos. O puede ser nuestro mismo IC de carga que por parte esté roto. Por parte sabemos que no, porque si no, no nos estaría pasando los 19 volt. Porque vimos que maneja el... Vamos de vuelta al datasheet. Vimos que maneja nuestro funcionamiento del MOSFET de entrada, nuestro sensado de corriente. No nos pasaría los 19 volt. Nos estaría bloqueando la entrada si estuviese del todo roto, probablemente. Pero eso no significa que no esté roto por sector. Muchas veces hay algunos IC que se pueden romper por parte, digamos, por bloque. Quizás el bloque de AC Detect, de AC In, de AC OK, digámosle, de la detección del cargador, esté dañado. A mí se me ocurriría ahora levantar las resistencias. Levantar esas resistencias y quizás inyectar ese voltaje. Y ver que si tenemos a la salida nuestro estado bajo, esa podría ser una opción. Inyectar con una fuente externa, además de los 19 volt, porque lo vamos a aislar sacando esa resistencia, inyectar ese voltaje, esa podría ser una opción. Si no, normalmente, si tienen un montón de scrap y consiguen rápido esa resistencia, las pueden cambiar rápido y ya directamente probar y descartan que son las resistencias y dirían que posiblemente sea el IC de carga. Yo no las busqué previamente antes de empezar el video, así que voy a optar por sacarlas e inyectar. Vamos a calentar el soldador. Un poquito de flux. ¿Dónde lo tengo? Por acá. Las voy a sacar a ambas. No las mido puestas porque por ahí me pueden dar otro valor, porque con el IC conectado podrían medirlo, podría de hecho medirlo, pero voy a optar por no. La voy a dejar ahí. Ah, ustedes no están viendo, perdón, porque tengo que cambiar el microscopio ahora. La voy a dejar ahí para que no se pierda y recordar que esas de ese valor iba ahí, aunque ya me las acuerdo. Y la otra vamos a hacer lo mismo. Acá metí un puente sin querer. Vamos a bajar la resistencia de arriba. Ahí está. Sabemos que en ese test point ahí tenemos que inyectar.
Esto es más que simple. Lo que voy a hacer es poner mi segunda fuente con 2,5, 2,6, 2,7 volt más o menos. Negativo a la placa. Y el positivo voy a inyectar con una herramienta puntuda, como un explorador. Vamos a primero alimentar nuestra placa. Simplemente no hay que darle power ni nada. El consumo debería cambiar, ya lo vimos. Vimos que se iba a 11 mA cuando teníamos la señal de ese OK en el EC. Así que tocamos. Y por lo que veo no hay nada. ¿Sí? No hay nada. Toco ahí o toco acá. Le da exactamente igual. Nuestro charger definitivamente no está funcionando. No fueron nuestras resistencias. No, señor. Bueno, lamentablemente no tengo 6C en este momento. Pero ¿saben lo que les voy a recomendar en este caso? Mientras encargan el EC o consiguen uno, al menos vamos a volver a simular esa señal y con un cablecito directamente le hace OK. Y vamos a probar que la máquina arranque, prenda, además, para asegurarnos que funcione el resto de la máquina y no pedir un IC, pasar un presupuesto mal o pedir el repuesto directamente para reparar. De cuando no lleguen lo cambiamos, nuestra máquina prende y vemos que tiene otro problema más y tenemos que volver a presupuestar o directamente devolverla, depende de cómo trabaje cada laboratorio, cada taller nuestro. Ya tenemos puesto nuestras OK. Lo que les decía es que esta máquina posiblemente no tenga batería, porque a mí me la trajeron sin batería, así que seguramente la usan enchufada todo el tiempo. Si la usan enchufada todo el tiempo no van a usar batería. Podemos dejar fijo el AC OK como que siempre esté enchufado con batería, con cargador, porque va a ser siempre usado así. De última, advertirle al cliente de que no va a poder usarlo con batería por ese motivo. No conseguimos ese repuesto, supongamos que ese fuese el caso, y damos una solución, no la solución total, pero por lo menos una solución parcial bastante efectiva, porque la va a poder seguir usando la máquina como la usaba, si de hecho no usaba, la usaba sin batería, digamos. Yo no voy a probar todas las funciones en el video, pero al menos me gustaría ver que la máquina dé video, como para descartar gran parte del funcionamiento de la misma y poder encargar SIC. Vamos a conectar la pantalla.
Vamos a volver a alimentar nuestra placa. Nuestra fuente marca nuestro consumo en S5 como que si estuviese andando. A ver, esperemos que se ve bien. Le damos power. No sé si tiene memoria puesta. Ahí está, sí tiene. Y ahí nuestra máquina está funcionando. Me está pidiendo el boteo y demás. Mantenemos power y debería apagar. Ahí está. Como les decía, lo más probable es que solamente sea IC de charger. Lo encargamos, lo cambiamos y queda solución perfecta. O anulamos el IC de charger y se usa solamente con cargador. Podemos anularlo por completo o hacer este jumper, aislarlo bien, poner un máscara UV y probar muy bien la máquina de que esté funcionando, porque si un charger está roto por un bloque, tranquilamente puede fallar por otra cosa después. Por lo pronto tenemos una solución parcial y un diagnóstico bastante acertado para poder pasarlo a nuestros clientes. Bueno, para el que no sabía de esta señal, me parece que le puede llegar a servir, ser interesante, revisar algo más, no ir directamente a cambiar componentes. Saben que pueden hacer pruebas, inyectar tensiones, estados altos, estados bajos. Creo que se aprendió bastante en este video. Espero que les haya gustado a todos. Suscríbanse, denle like, compartan. Por favor, sean buenos. Así seguimos subiendo videos y colaborando con todos. Un saludo para todos los Insane Motherboards.